Las historias de hoy son espeluznantes. Más de una me ha puesto los pelos de punta. Bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy voy a narrar 7 historias aterradoras de encuentros con extraños que ha compartido gente en Reddit. Muchos me habéis preguntado de dónde soy o incluso me habéis dicho que no parezco de España, así que hoy vamos a descubrirlo haciéndome un test de ADN gracias a MyHeritage. En primer lugar, me gustaría agradecer enormemente a MyHeritage por patrocinar este vídeo y por mandarme este kit de ADN. Realmente es muy fácil de usarlo, ya que todo lo que tienes que hacer es simplemente tomar el bastoncillo que viene en el kit y frotarlo dentro de tu mejilla. Solo se tardan 2 minutos aproximadamente. Los resultados de ADN revelarán la estimación étnica y un desglose porcentual de tus orígenes de 42 etnias y 2114 regiones geográficas. MyHeritage cubre más regiones que cualquier otro test. Con esta muestra descubriremos nuestros orígenes, incluso podremos encontrar nuevos familiares basados en ADN compartido. Además, MyHeritage ofrece una plataforma que facilita la construcción de tu árbol genealógico y la investigación de tu historia familiar. También MyHeritage está comprometido en su política de privacidad de nunca vender o compartir los datos genéticos. Ya han llegado los resultados, así que vamos a descubrir de dónde soy, vamos a descubrir todo sobre mi ADN. Berta, ¿lista para explorar su origen étnico? Sí, qué emoción. Vamos. Berta, usted es 51,4 ibérica. ¿Qué más? 22,9% italiana. ¿Qué? 17,3% europea del norte y del oeste. 4,3% inglesa. 4,1% dos etnias más. ¡Wow! ¡Wow! 22,9% italiana, no me lo puedo creer. Y esto 4,1% dos etnias más. Irlanda, Papúa Nueva Guinea y Solomon Island. ¿Qué? O sea, mirar todo el porcentaje de ADN que tengo aquí y de repente en la otra punta. Vamos a verlo aquí, Oceanía. Tengo 0,8% ADN de Oceanía. O sea, en la vida me lo hubiera imaginado. Y el 22% de Italia, es muy fuerte. Gente con quien comparto ADN. Prima tercera de su padre-madre. ¡Wow! De Estados Unidos. Mi primera familiar que me sale aquí es de Estados Unidos. ¡Wow! Claro, todas las personas que se han hecho este test de ADN y con las que ven que comparto ADN son mis familiares lejanos. Yo sabía que tengo ADN obviamente de España, de Alemania y de Francia, pero no sabía que tenía 22% de Italia, Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea. ¡Wow! Bueno, la experiencia de este kit de ADN de MyHeritage ha sido increíble, muy emocionante. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace para que le deis clic, con el que tenéis 30 días de prueba gratuita y un cupón para envío gratuito. Y ahora ya empezamos con este vídeo. Está lloviendo mucho, tengo aquí la ventana abierta y me encanta la lluvia. Like si os gusta la lluvia. O sea, grabar este vídeo está siendo súper acogedor por la lluvia que hace. Antes de empezar con las historias aterradoras y con el maquillaje de este vídeo, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con la primera historia, que se titula Encuentro con un asesino serial. La primera historia nos la cuenta una chica a la que llamaremos Mari. Mari cuenta que cuando esto ocurrió, ella tenía un estilo de vida más bien poco saludable. Básicamente, en ese momento,
Mari era una adicta a las sustancias. Cuenta que cuando tenía 20 años se mudó desde Baltimore hasta la costa oeste, ya que estaba tratando de dejar su adicción y pensó que mudarse y dejarlo todo atrás era lo mejor, pero no fue así. Comenzó a consumir sustancias fumándolas y conducía cada 2 días a un lugar llamado B-Moore para comprar estas sustancias. En B-Moore llegó a conocer a muchísima gente rara, y entre ellos algunos eran hacks. Explica que en Baltimore un hack es alguien que trabaja como taxista ilegalmente. A menudo los hacks, estos taxistas ilegales, llevan a la gente por la ciudad para recoger su droga. Allí conoció a un hombre mayor que se dedicaba a eso, que era un hack, y ella no tenía la costumbre de coger hacks. Pero una noche este hombre la llevaba, cuando de repente la policía los detuvo. El hombre llevaba sustancias encima, por lo que los enviaron a la estación de policía. Alrededor de medianoche dejaron a Mari irse, pero el otro chico parece que salió antes, tenía el móvil apagado y se fue para su casa y no esperó a Mari ni nada de eso. Así que allí estaba Mari completamente sola en medio de la noche, sin ningún sitio donde ir, sin coche, colocada de las sustancias en pleno diciembre. Mientras estaba en la calle repasando las opciones que tenía, se acordó de otro hack que había conocido esa misma semana, que vivía en ese sitio. Pensó que si le llamaba y este seguía despierto, podría decirle que le ofrecía algo de dinero si la acercaba a una estación de autobuses para esperar allí durante la noche a que abriera, pasara su bus y se pudiera ir a casa. Llamó a este hack y este le dijo: justo me encuentro a 10 minutos de donde estás. Pero llegó al cabo de media hora. Al cabo de media hora llegó con su coche gris, bastante destartalado, en mitad de la noche en la calle desierta. Paró al lado de Mari, le hizo una señal de que era él y ella subió a su coche. Vamos a llamar Frank a este tipo. Frank tenía el pelo largo, gris, era muy pálido y en general tenía un aspecto algo espeluznante. Así lo describió Mari, era un hombre de unos 40 y pico años. Una vez en su coche, Mari le pidió a Frank que la llevara a la parada de autobuses. Frank la miró, bajó la mirada, volvió a levantarla y le preguntó si quería mejor ir a ver la tele en su casa hasta que empezaran a pasar los autobuses. Mari dudó un poco, pero pensaba que era una buena idea y no veía a Frank como una amenaza, era un simple hack. Y en ese momento ella solo quería estar en algún lugar que no fuera a la calle para acurrucarse y dormir. También pensaba que los buses pasarían al cabo de bastantes horas y que estar allí, creo que ha dicho que tenía 19 años o así, estar ahí en la parada de autobuses sola esperando hasta las 6 de la mañana, etcétera, tampoco era muy buena idea. Como Mari estaba pensando en todo esto y no le respondió, Frank le dijo: no te preocupes, no voy a intentar nada raro, solo intento ayudarte. Entonces ella se decidió a decirle que sí, pensó que era bastante más seguro estar en casa de él viendo la tele que estar en la parada de autobuses. Así que aceptó. Arrancaron el coche y comenzaron el camino hacia casa de Frank. Mari cuenta que estaba bajo la influencia en ese momento de las sustancias y no vio realmente el recorrido que hicieron en coche, pero se fijó que condujeron durante media hora hasta las afueras de la ciudad y que la casa estaba en una zona medio boscosa. A medida que se acercaban a la casa de Frank, empezó a comportarse de una manera un poco extraña, pero no lo suficiente como para que a Mari le saltaran las alarmas. Frank le empezó a contar que el jefe de policía de ese condado vivía en esa misma calle, boscosa, y que eran amigos y que le había ayudado a salir de algunos apuros. Cuenta que llegaron a la casa y esta estaba justo al lado de un lago y tenía un muelle en el patio trasero. El patio trasero de la casa, la parte trasera daba a este lago y la parte de delante a una carretera completamente boscosa y solitaria. Llegaron a su entrada y Mari se sorprendió cuando vio esa casa, que estaba más cerca de ser una mansión que un cuchitril, como había supuesto que era por las apariencias de Frank. Mientras aparcaban, Frank le contó que esa casa había pertenecido a su madre recientemente fallecida. Cuando entraron, la situación comenzó a ponerse un poco más extraña.
la casa estaba completamente cubierta de polvo y basura. Mary le preguntó que dónde estaba el baño, él se lo indicó y fue hacia allí. Al salir del baño se dirigió hacia la sala de estar y echó un vistazo hacia la cerradura de la puerta para crear una estrategia de salida en caso de necesitarla. Frank de repente le trajo un vaso de agua con un puñado de pastillas. Ella, desconcertada, le preguntó qué eran esas pastillas y él le respondió: son pastillas para dormir. Mary le dijo: son las 3 de la madrugada y a las 6 tengo que estar en la estación de autobuses, así que como mucho tenemos 2 horas antes de que me acerques a la estación. No me parece buena idea dormirme y menos tomar pastillas para dormirme si solo podría dormir 2 horas. Él comenzó a insistirle. Quería que se tomara las pastillas. Ella, ante la insistencia, comenzó a reírse, cogió 2 de las pastillas, se las metió en la boca y bebió un sorbo de agua, pero no se tragó las pastillas. Las escupió cuando él se dio la vuelta. Después de esto se sentaron en el sofá y Frank comenzó a hablar sobre productos químicos y sobre sustancias. Específicamente le preguntó a Mary: ¿sabes qué tipo de drogas dejarían a alguien cao sin hacerle daño? ¿Cuánto necesitaría de qué para alguien, digamos, pequeño? Mary sentía que la conversación se estaba poniendo bastante extraña y en un momento Frank comenzó a frotarle los hombros desde atrás y ella le dijo: no me gustan los masajes y tengo que ir al baño. Mary trataba de actuar de manera que no pareciera una amenaza o que él no se pudiera enfadar, le seguía un poco la corriente, pero cada vez que necesitaba escapar decía que tenía que ir al baño. Al regresar del baño se sentó en el sofá y comenzó a mirar si había algún teléfono por la casa, ya que su móvil estaba sin batería, pero no se lo quería decir a Frank, evidentemente. No quería que él supiera que ella no tenía con qué llamar a alguien en caso de algo. Durante todo ese rato, el hombre había estado paseándose por el salón, sentado durante unos minutos, luego se volvía a levantar, caminaba un poco, volvía a sentarse, estaba así como un poco inquieto. Había empezado a hablar de su madre nuevamente, sobre que ella coleccionaba chucherías, sobre cómo había muerto y cómo él había estado pensando en renovar la casa, pero aún no se había atrevido a hacer ningún cambio. Entonces, de repente le dijo a Mary: quiero enseñarte algo. Quería enseñarle el piso de arriba. Mary todo el tiempo pensaba y tenía esperanzas de que estaba malinterpretando la situación, porque imaginaros la situación: estás en una ciudad de madrugada, no tienes a dónde ir, no tienes coche, no tienes nada, llamas a alguien que conociste hace muy poco, te recoge, te lleva a su casa que está en medio del bosque al lado de un lago, no tienes batería en el móvil, quiere que tomes pastillas para dormirte y te dice que quiere enseñarte el piso de arriba. La situación no es que pinte muy bien. Frank comenzó a subir las escaleras y Mary le siguió. La casa tenía 3 pisos, pero se quedaron en el segundo, nunca subieron al tercero. Al llegar, él abrió la puerta y Mary entró. Ella estaba emparanoiada y pensando que se encontraría con el cadáver de su madre en la cama, porque como no había parado de hablar de su madre, ella ya se imaginaba que la tenía por ahí. Pero nada, en la habitación no tenía ningún cadáver, solo había una cama cubierta, extremadamente cubierta de polvo. Él le hizo un gesto para que se sentara en el colchón y ella se sentó y él se sentó donde estaba ella, pero justo al otro extremo. Y de nuevo empezó a hablar sobre su madre. Luego de repente miró a Mary y le dijo: eres tan guapa, pareces una niña pequeña, seguro que les gustas a las niñas. Ella intentó redirigir la conversación hacia su madre de nuevo, pero Frank de repente se levantó, caminó hacia la pared más alejada del dormitorio y comenzó a preguntarle a Mary de nuevo: ¿qué usarías para noquear a un niño, para mantenerlo dormido durante periodos de tiempo de forma segura? Ella le dijo: Frank, no lo sé, soy una adicta a las sustancias, no soy química. Y él le preguntó: ¿la heroína es segura? Y de repente le dice: quiero enseñarte algo. Mary le dijo: tengo que ir al baño, pero él le insistió en que tenía que enseñarle algo. De repente empujó un panel de madera de la pared y se abrió un hueco como una cámara secreta. Señaló en el interior y dijo: llevo unos años trabajando en este hueco de la pared y es lo bastante grande para una mujer pequeña, pero está hecho para un niño. Mary se levantó inmediatamente y comenzó a correr hacia abajo diciéndole: tengo que ir al baño. Bajó las escaleras temblando y en medio del terror que estaba sintiendo se le ocurrió hacer lo siguiente.
siguiente. Sacó su móvil del bolso, el cual estaba sin batería, y comenzó a fingir que estaba llamando a un amigo suyo, al cual vamos a llamar Max. Volviendo atrás, cuando Mary conoció a Frank, estaba junto a Max. Ella y Max estaban por la ciudad y lo conocieron en un Dunkin' Donuts. Así que hizo lo siguiente. Cogió su teléfono sin batería y dijo: «Hola Max, oye, adivina dónde estoy. Estoy en casa de Frank. ¿Te acuerdas de Frank? Lo conocimos en el Dunkin' Donuts». Continuó la conversación fingiendo que Max le decía: «Ah, sí, me acuerdo de él, mándale saludos». Ella le dijo: «Frank, estoy hablando con Max, el chico que estaba conmigo cuando te conocí. Dice que se acuerda muy bien de ti y que te manda saludos. Ya le he dicho que estoy en tu casa, tal». Fingió que Max le decía: «Oye, voy a recogerte a la parada de autobuses ahora mismo porque estoy por ahí». Así que colgó el teléfono y le dijo a Frank: «Mi amigo va a ir a la estación de autobuses en este momento, así que si puedes llevarme ahora, te lo agradecería». Frank puso una cara de niño malcriado, de los típicos niños que no aceptan que le digan no, pero había algo muy perverso en su mirada. Ella comenzó a recoger su bolso, sus cosas, sin que él le hubiera dicho que sí ni nada. Ella dio por hecho que la tenía que llevar. Se puso su abrigo y mientras intentó actuar de la mejor manera posible, fingiendo que nada le había parecido extraño, que el hueco de la pared no le había parecido extraño, que ni se había enterado, y se aseguró de que Frank supiera que otra persona sabía que estaba en su casa y que supiera que otra persona era capaz de identificarlo si a ella le pasaba algo. Lo que era totalmente mentira, nadie sabía. Ella nunca habló con Max, nadie sabía que ella estaba en casa de Frank. Pero lo que cuenta es que él pensaba que las cosas eran así. La cosa es que subieron al coche y él la llevó a la estación de autobuses con muy mala cara. Todo el trayecto estuvo como muy enfadado y con mirada perversa. Y una vez la dejó en la estación de autobuses, Mary pudo tranquilizarse, ya estaba a salvo. Pero la historia no termina aquí. Faltaban muchas cosas por suceder en ese momento. Cuando la dejó en la estación de autobuses, Mary se aseguró de anotar rápidamente la matrícula del coche de él en un papel y luego ya se esperó ahí, llegaron los autobuses, se fue hacia su casa y los siguientes días volvió a su vida, a la normalidad. Lo que hizo fue ponerse en contacto con un amigo suyo que en ese momento era policía, pero después de darle todos los datos y todo, realmente el hombre no encontró nada, el policía no encontró nada, o igual no lo buscó, y las cosas quedaron así. Aproximadamente un año después de este suceso, en casa de Frank, el amigo policía de Mary la llamó y le preguntó: «Oye, ¿todavía tienes información sobre ese tipo que me dijiste hace un año? Una descripción de su casa, su coche, su matrícula, su nombre, el relato detallado de lo que había ocurrido esa madrugada en su casa». Ella le preguntó que por qué, y él le dijo que se habían producido varias desapariciones de niñas en las mismas zonas donde este tipo, Frank, se movía, ya que ella en la primera llamada que le hizo a su amigo policía le dio toda la información de Frank, pues ahora le preguntaba si la tenía, y ella pues evidentemente le dio toda la información que recordara. Sin embargo, Mary nunca pudo encontrar la casa de Frank en el Google Maps ni en ningún lado. Nunca pudo ubicar realmente dónde estaba porque, como he dicho, cuando ella fue hacia allí con Frank no se dio cuenta del trayecto, estaba demasiado colocada para ello y no sabía exactamente dónde se ubicaba esa casa. En cualquier bosque estaría. Los siguientes días de que este policía la llamara, ella se dirigió hacia el Dunkin' Donuts donde conoció a Frank, donde siempre lo había visto. Habló con el dueño, quien le dijo que Frank había pasado allí todas las mañanas durante los últimos 2 años, pero que la semana que empezaron las desapariciones de las niñas, él también desapareció. Mary se dio cuenta de que delante de ese Dunkin' Donuts había una parada de autobús de niños de primaria. El dueño del lugar también le dijo que la última vez que lo vio, Frank conducía otro coche, un sedán negro. Pero ahora volvamos atrás. Vamos a rebobinar a los días después de que Mary estuviera en la casa de Frank. Como he dicho, ella llegó a su casa, comenzó su vida con normalidad, llamó a su amigo policía y al pasar los días comenzó
comenzó a pensar que igual había exagerado un poco el encuentro, ya que realmente no pasó absolutamente nada. Simplemente las cosas se pusieron raras y ese hombre tenía un cuartito escondido, oculto en su habitación, pero comenzó a pensar eso, no es para tanto lo que pasó. He dramatizado un poco. Al cabo de un tiempo, ella junto a su amigo Max decidieron ir a comprar de nuevo a otra ciudad. Se montaron al coche para dirigirse hacia allí y todo de este viaje estuvo como maldito, lo describe Mari. Todo fue mal. Salieron tarde de su casa, hubo un accidente en un túnel que creó un montón de tráfico. Cuando llegaron a la ciudad, la persona que les iba a vender la sustancia ya no estaba disponible, por lo que cuando estaban allí y esta persona ya no estaba disponible, decidieron llamar, se pusieron en contacto con otro hombre que vendía en esa ciudad. Era la misma ciudad, B-Moor, donde un tiempo atrás Mari se encontró con Frank. Era bastante tarde cuando llegaron, era un día gris, de lluvia, y cuando llegaron a la zona, Max aparcó y bajó del coche para ir a buscar al tipo, y Mari también bajó del coche y se quedó por allí, esperando. De repente, en esta calle súper solitaria, un sedán negro para al lado de Mari. Era Frank. Abrió la puerta del pasajero, miró a Mari y le dijo, sube. Ella, en lugar de comenzar a correr, gritar, pedir ayuda o subirse a su coche y arrancar, subió al coche de Frank. En este relato ella pide que no seamos crueles con ella, enfatiza que en esa época consumía sustancias y no estaba en su mejor momento mentalmente ni tomaba las mejores decisiones del mundo. Además de que se había autoconvencido, de que había dramatizado toda la situación y todo eso. Ella al subirse a su coche le dijo, oye mira, estoy de camino a encontrarme con mi novio, me está esperando. Y él le dijo, vale, te llevo. Mari estaba completamente aterrorizada y comenzó a actuar como si estuviera como desorientada, como que no se acordaba de lo espeluznante que era él. No quería que él lo notara. No quería que él supiera que ella tenía miedo. Mari le preguntó, ¿y bueno qué has estado haciendo estas semanas desde la última vez que nos vimos? Y él le respondió, pues he intentado llamarte pero no me coges el teléfono. Ella se inventó y le explicó que usaba móviles de usar y tirar, por lo que no había podido recibir sus llamadas. Estaban a punto de llegar al punto donde Mari le había dicho que la llevara, pero él pasó de largo. Ella le dijo, te has saltado mi parada, y él le dijo, no te preocupes, te voy a llevar donde quieres ir, pero primero quiero hablar contigo. Condujo hacia un parque donde no había absolutamente nadie y comenzó a decirle lo siguiente. Necesito conseguir sedantes. Me gustaría que me ayudaras. He estado explorando parques de la ciudad y tú eres alguien que me podría traer a niñas. Y para terminar le dijo, podemos utilizar el muelle de detrás de mi casa para deshacernos de los cadáveres. Mari estaba completamente en pánico y perturbada. Intentó fingir que estaba considerando la oferta, estaba como... No quería que él pensara que ella podía ser una víctima, quería que pensara que ella estaba en su nivel. Intentó actuar de manera que él pensaba que era una posible compañera de crimen. En un punto, él bajó su mano y comenzó a buscar algo debajo de su asiento, y ella pensó que ese era el momento de salir corriendo. Justo en ese momento pasaba un coche por allí, el primero en mucho rato. Mari abrió la puerta, salió corriendo sin mirar atrás, sacó su móvil para llamar a Max, llorando, pidiéndole que fuera a buscarla inmediatamente en un punto donde se encontrarían. Los días siguientes, cuando Mari ya estaba en su casa, recibió una llamada de Frank, pero evidentemente no le cogió el teléfono, pero él le dejó un mensaje en su buzón de voz que decía lo siguiente. He cambiado mi número de teléfono y quería hacértelo saber. Además, he terminado de renovar mi casa y me gustaría que vinieras a verla. He puesto anuncios en periódicos porque estoy alquilando varias habitaciones vacías en mi casa, pero solo admito mujeres. Tengo unas ideas interesantes que quiero comentar contigo. Inmediatamente Mari le pasó este nuevo número de teléfono de Frank a su amigo policía, sin embargo no pasó nada. No volvieron a ver a Frank, ni tampoco encontraron su casa y tampoco se resolvieron las desapariciones de las niñas. Odio cómo termina esta historia, que no hubiera un final, que no arrestaran a Frank, ni siquiera encontraran su casa supuestamente, o quizás sí encontraron su casa pero no pudieron encontrar nada raro para arrestar
contarlo ni nada, pero Mari finaliza este post contando que a los 25 años superó sus adicciones. La siguiente historia se titula Ex guardabosques. Tony es el protagonista de esta historia. Hace unos años, Tony junto a su amigo Dave emprendieron un viaje americano por carretera. Iban a conducir desde la ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles, recorriendo el país en zigzag durante 6 semanas. Los dos tenían poco más de 20 años. Estaban sin blanca y decidieron durante el viaje dormir en la parte de atrás de la furgoneta. Compraron algunas mantas y sábanas y cortaron una de ellas para hacer cortinas, y al final de la primera semana ya tenían montado este campamento dentro de su furgoneta, el equipaje en la parte delantera, las cortinas echadas, la ropa de cama en la parte de atrás, y emprendieron su viaje. Cuenta que durante las primeras semanas el viaje fue así: durmieron en aparcamientos, en campings gratuitos, en áreas de descanso, básicamente en cualquier sitio que pareciera mínimamente seguro. Nunca hubo ninguna noche en la que sintieran miedo hasta la última semana, cuando se encontraban en Arizona. Estaban cerca de un lugar llamado Flagstaff y se habían acostumbrado bastante a una rutina. No tenían horarios fijos y nunca conducían más de 3 o 4 horas al día. No tenían ningún destino en mente tampoco, aparte de algunos lugares de visita obligada, de eso que vas a un lugar y dices tengo que ir a este sitio sí o sí a verlo, sino que iban a lugares que encontraban en Google durante la noche anterior y aceptaban sugerencias de otros campistas, lugareños y gente que iban conociendo en la zona. Hicieron amigos, intercambiaron palabras con mucha gente, aparte de que hicieron planes con algunas de estas personas que fueron conociendo, y siempre se llevaron una experiencia positiva de la gente hasta el momento. La noche que sucedieron estos hechos no parecía ser diferente. Encontraron un camping gratuito en Google y se adentraron en un bosque siguiendo el GPS. Estaban bastante lejos de la ciudad más cercana y algo les pareció un poco raro cuando llegaron a ese camping. Había una autocaravana aparcada y 2 coches más arriba entre unos árboles. Se detuvieron cerca de la autocaravana y un hombre abrió la puerta. Dave saludó y el hombre simplemente se le quedó mirando. Su expresión era completamente inexpresiva y luego, como si no hubiera dicho nada, el hombre volvió a cerrar la puerta despacio sin dejar de mirarlos. No pensaron nada raro realmente, supusieron que ese hombre simplemente quería intimidad y le enfadó que hubiera más gente. Tony y Dave aparcaron un poco más adelante y en lugar de hacer su rutina habitual, que era que cuando llegaban al camping directamente se ponían a montar las cosas detrás, en la parte de atrás del coche, etc., como todavía había luz del día, se entretuvieron un rato fumando, riendo y haciéndose fotos tontas. Dave señaló una hoguera que había más adelante en el camping y decidieron ir a ser amistosos. Como han explicado, conocieron a mucha gente genial durante el viaje en las 5 semanas anteriores y simplemente lo que hacían ellos para conocer a la gente era acercarse a un grupo de campistas que estuvieran por ahí, a un grupo del camping, ofreciéndoles una cerveza o simplemente charlando. Así que eso fue lo que hicieron de nuevo. Cerca de esta hoguera que había encendida, rodeándola, había 2 hombres, los dueños de los coches que habían visto aparcados al lado de los árboles. Les parecían que podían ser simpáticos, así que se sentaron ahí con ellos y empezaron a charlar. Uno de los hombres parecía bastante extraño y descubrieron que en realidad esos 2 hombres no se conocían entre ellos. El hombre que parecía extraño estaba todo el rato dando vueltas en círculos y hablando de ovnis, pero parecía inofensivo. Se quedaron charlando con el otro hombre, que era más joven, y les dijo que en el pasado había sido guarda forestal, o sea, guardabosques. Pasaron varias horas ahí charlando con él sobre el viaje, sobre sus familias, sobre todo. Y entonces el guardabosques comenzó a hablar de un oso. Dijo que había visto un oso antes en el bosque. Dave no se lo creía, pero el hombre sacó su cámara para enseñarles fotos del oso. Estaba muy cerca del campamento y los dos se asustaron un poco. No era raro que alguno de ellos se levantara para ir al baño en mitad de la noche, así que la idea de que hubiera un oso merodeando por la zona les hizo asustarse. El hombre, al que llamaremos guarda, se echó a reír y luego su expresión cambió
cambió por completo. De repente su voz era súper fría y dijo: si sales de tu coche en mitad de la noche, no es un oso lo que debería preocuparte. Tony esperaba que tras decir eso se reiría o le daría un codazo a Dave, que lo tenía al lado, pero nunca lo hizo. Tony se rió torpemente e hizo un chiste tonto sobre asesinos en serie en el bosque, y Dave también se rió un poco y bromeó sobre la matanza de Texas. Pero el otro hombre se quedó sin inmutarse. Pasaron a otro tema, pero a los 5 minutos el guarda volvió al mismo tema y dijo que algo los sacaría del coche en mitad de la noche. Por más que Tony y Dave intentaban desviar la conversación de los asesinos en serie, él volvía a hablar de ello constantemente. El otro hombre, el que hablaba de ovnis, estaba como desorientado y estaba mirando las estrellas sin participar ni un momento en la conversación. Entonces el guarda se levantó y se dirigió hacia la nevera, que estaba un poco lejos hacia adelante caminando, según él, para ir a buscar otra cerveza. En ese momento todo estaba bastante oscuro, pero lo que Tony pudo ver es que el guarda, quien estaba ya un poco lejos, supuestamente yendo hacia la nevera, les hizo una foto desde lo lejos con su cámara digital. Fue algo completamente extraño que esa persona les hiciera una foto sin siquiera indicar que eso era lo que estaba haciendo, en plan: hey chicos, una foto. En ese momento los dos, Dave y Tony, se quedaron mirándole, pero en lugar de darse cuenta de lo que estaba haciendo, de que lo que estaba haciendo era un poco raro, el hombre parecía que ajustó cosas de su cámara y de nuevo les hizo otra foto, esta vez con flash. Después de esto volvió hacia donde estaban todos en la hoguera y se sentó como si nada, y no dijo ni una palabra sobre la foto. Dave y Tony se asustaron y se inventaron una excusa de que tenían que irse ya a montar su campamento y se largaron dirección hacia su coche. Cuando se levantaron para irse, el tipo de los ovnis, que no había participado en ningún momento en la conversación, les miró, les sonrió y les dijo: pasad una buena noche. El guarda, sin embargo, les miró con una sonrisa y les dijo: tened cuidado, ahí afuera hay más que osos en el bosque. A los chicos se les erizaron los pelos del cuerpo y volvieron corriendo hacia su coche, en el cual entraron de un salto. Dave le dijo a Tony: ¿por qué nos ha hecho fotos? Tony estaba temblando y le respondió: he leído que los asesinos en serie a veces avisan a sus víctimas. Dave en ese momento puso el seguro del coche y le dijo: ¿crees que nos acaba de hacer fotos de víctimas? Los dos se asustaron y comenzaron a entrar en pánico, en plan: ¿qué hacemos? Y encendieron el coche con la intención de salir de allí. En ese momento vieron al guarda dirigirse hacia ellos con una expresión extremadamente fría. Pero por suerte Tony y Dave arrancaron el coche y salieron de ahí pitando. Da miedo pensar en por qué el guarda se dirigía hacia ellos en ese momento. Y por suerte ellos siguieron su instinto de: tenemos que salir de aquí, porque si se hubieran puesto a montar la cama desde el maletero del coche y ese hombre se hubiera dirigido hacia ellos sin que lo vieran, imaginar, no sabemos cuáles eran sus intenciones. La siguiente historia se titula: Nunca había sentido tanto miedo. Nunca. Un encuentro realmente espeluznante. Hace unos años, Melissa trabajaba en el sector de los servicios de belleza, estética corporal, etc. Trabajaba en un centro junto a otras 3 chicas y tenían un cliente muy extraño y muy espeluznante que iba varias veces a la semana a hacerse tratamientos. Normalmente iba a la última cita del día. Traía libros raros sobre sueños lúcidos y se desnudaba completamente durante los tratamientos, solo con una toalla sobre sus partes, a pesar de que su tratamiento no requería que estuviera desnudo. Melissa y sus 3 compañeras estaban de acuerdo en que era un completo bicho raro. Y después de unas semanas, el hombre de repente dejó de ir. Pasaron unos meses y en invierno pasado llamó de repente al centro y dijo que quería comenzar de nuevo los tratamientos. Melissa, que era quien normalmente lo atendía, le rogó a su jefa que no le dejara ir, pero su jefa le dijo: no hay ningún motivo para no dejarlo venir. Mientras seguían en teléfono, el hombre comenzó a decirle a Melissa que estaba muy enamorado de ella y entonces volvió a ir.
Durante los primeros tratamientos, una de sus compañeras de trabajo la acompañaba, estaba allí con ella durante las sesiones, pero después de unas semanas ya no podía trabajar hasta tan tarde, así que Melissa se quedaba completamente sola en el centro junto a él. Constantemente él le hacía preguntas sobre su vida personal, él guiaba su cuerpo todo el tiempo y Melissa educadamente le decía que eso no era apropiado y él se disculpaba. En más de una ocasión el hombre parecía estar bajo el efecto de las sustancias y decía cosas muy raras. Dice que se comportaba completamente como un asesino en serie de películas, típico de película. El día que finalmente Melissa se hartó fue cuando él entró vestido de traje y durante el tratamiento la elogió una y otra vez y luego empezó a preguntarle cómo se sentía con respecto a las mujeres que eran violadas y asesinadas, y a decir que las mujeres eran horribles y cosas así. Ella comenzó a ponerse bastante nerviosa y él se reía o intentaba contener la risa mientras hablaba de violaciones y asesinatos. Y Melissa obviamente estaba súper asustada. Cuando terminó su tratamiento, inmediatamente Melissa se levantó, fue al teléfono y le pidió un taxi. El hombre normalmente, cuando acababa los tratamientos, le decía, bueno, me puedes pedir un taxi, y ella se lo pedía, pero en esta ocasión ella ni siquiera esperó a que él se lo dijera, directamente lo pidió. Él entonces la miró y le dijo, me parece adorable que seas tan vulnerable, y se quedó allí mirándola, con la sonrisa más fría y la mirada más fría. De repente él le dijo, he olvidado algo en la habitación donde me has hecho el tratamiento, y le pidió que lo acompañara, a lo que ella le respondió que no, que fuera a buscarlo y volviera a esperar el taxi. Ella pensó que probablemente si entraba en esa habitación él perfectamente podría seguirla por detrás, bloquear la puerta e hacer lo que fuera que quería hacer. Melissa se quedó sentada en el escritorio agarrando un par de tijeras fuera de la vista de él. El hombre cogió este supuesto objeto y salió por la puerta cuando llegó el taxi y se fue. Ella cerró con llave inmediatamente el centro y luego corrió hacia su coche llorando, completamente asustada. Y después de ese día el hombre llamó al centro de belleza durante varios días tratando de explicarle a la compañera de trabajo de Melissa que la había asustado y que quería disculparse. Melissa nunca habló con él cuando veía que era él quien llamaba, no cogía el teléfono y le contó a su jefa lo que sucedió y la jefa entonces sí que le prohibió la entrada a este hombre. Melissa termina esta historia diciendo que cree que el hombre quería hacerle algo esa noche, pero como ella llamó a un taxi, el hombre sabía que alguien llegaría en algún momento y tal vez eso lo disuadió de hacer lo que fuera que quería hacer. La siguiente historia se llama La iglesia en el bosque. Esta historia la cuenta un hombre al que llamaremos Tom. Tom cuenta que nació en los años 70 en Ohio y él y su amigo de la infancia Lucas siempre estaban juntos. Lucas vivía en una granja que estaba al lado de un bosque bastante grande. Los padres de Tom normalmente lo dejaban en casa de Lucas por la mañana los sábados y pasaban todo el fin de semana juntos en el bosque. Les gustaba pasar tiempo en el bosque porque jugaban a que eran supervivientes o cosas así. Practicaban encender fuego con palos y también se iban a las vías del tren que estaban en mitad del bosque y se las recorrían. Ellos siempre fueron amigos, pero al terminar el instituto cada uno tomó su camino, los dos se fueron de casa de sus padres, pero siempre se mantuvieron en contacto y se veían de vez en cuando. Un verano a mediados de los años 90, ambos se encontraban en la ciudad y siempre que coincidían en la ciudad iban a algún bar o se sentaban en casa de los padres de Lucas en el porche recordando viejos tiempos en el bosque. Y una noche estando allí en el porche comenzaron a hablar sobre sus viajes en el bosque cuando eran niños, sus aventuras en el bosque y entre la nostalgia, mezclando la nostalgia y una cerveza, decidieron que debían acordar un día para recorrer el bosque como hacían de pequeños, acampar en el bosque y volver a su casa al día siguiente. Quedaron con hacer eso y llegó el día que habían acordado. Salieron por la mañana temprano, la mujer de Tom los dejó justo a las afueras de la ciudad y antes de que bajaran del coche les dijo: me parece una locura lo que vais a hacer. Pero ellos continuaron. Cuando se bajaron del coche y ella se fue, Lucas sugirió que en lugar de tomar la ruta habitual que tomaban de pequeños, deberían ir en dirección contraria simplemente para la aventura. Y así lo hicieron.
Se pusieron en marcha y el transcurso del día fue bastante bien. Se divirtieron y cuando anocheció buscaron un lugar para acampar. Estaban en una zona boscosa espesa, rodeada de árboles y al lado de las vías del tren. Llevaron hamacas para dormir, pero antes de montarlas en los árboles decidieron explorar un poco el perímetro. Eso lo hacían para asegurarse de que no estuvieran en una propiedad privada o que no hubiera cerca una casa y estuvieran acampando en su terreno. Se adentraron un poco en el bosque y se subieron a una pequeña pendiente, y cuando llegaron a la cima de la montaña vieron un viejo edificio a lo lejos, a unos 100 metros de donde estaban, abandonado, parecía abandonado o algo así, porque no parecía que hubiera nadie. Se acercaron un poco para asegurarse, bajaron la colina y al acercarse al edificio vieron que era una vieja iglesia. Parecía abandonada desde hacía años. Era un edificio achaparrado y hundido, cuyos tablones de madera estaban casi negros por los años de musgo y podredumbre, y encima había una cruz también negra. Ninguna de las ventanas tenía cristales y no había puertas, solo portales abiertos. Se acercaron lo suficiente como para ver el interior. Había filas de bancos y una parte construida delante para que se colocara el predicador. No entraron hasta el fondo, no querían, y más allá de todo esto no encontraron a nadie más, no había rastro de nadie ni nada. Así que se lo tomaron como que era una iglesia completamente abandonada. Salieron inmediatamente y volvieron a subir a la colina hasta el lugar que habían escogido para acampar y dormir esa noche. La cosa es que ver allí una iglesia abandonada los dejó como un poco inquietos. Pero bueno, estaba anocheciendo y decidieron montar las hamacas para irse a dormir y seguir su camino a primera hora de la mañana. Cuando se tumbaron en las hamacas empezaron a escuchar algo en dirección a la iglesia. ¿Oyes eso?, preguntó Tom. ¿Qué es eso?, dijo Lucas. Suena como gente cantando. Se escuchaba gente cantando. Los chicos bajaron de las hamacas y se agacharon para escuchar mejor. Escucharon durante 1 minuto o 2 y el canto continuaba, pero no se oía más fuerte. Finalmente decidieron subir sigilosamente por la colina y ver si podían espiar de dónde procedía este sonido. La luna apenas había salido, pero iluminaba lo suficiente como para no chocar contra un árbol, aunque la oscuridad era casi total en el bosque. Cuando llegaron a la cima de la colina vieron luz que venía de la iglesia y los cantos venían de dentro. La luz parecía la de una vela por la forma en que parpadeaba, y aunque lo intentaran no podían distinguir lo que cantaban. Parecía música de iglesia pero en otro idioma. Se sentaron en la cima y observaron durante un rato, pero no vieron a nadie. El canto continuó durante un rato y luego se detuvo. Después una voz masculina atronadora empezó a cantar. Tom ya estaba asustado, pero esta voz masculina le dio un susto de muerte. Sonaba como un predicador del Antiguo Testamento, de los que se ven en las películas, pero era como si hablara otro idioma porque no consiguieron entender ni una sola palabra. Al final la voz masculina decía algo y un montón de voces respondían cantando. Luego todos comenzaron a gritar con una especie de gemido espeluznante y Tom incluso se tapó los oídos para no escucharlo y luego se detuvo. En ese momento Tom se dispuso a decir: vámonos de aquí de una vez, cuando Lucas le puso la mano en el hombro y le dijo: están saliendo. De la iglesia vieron salir una fila de personas por la puerta, todos cogidos de la mano en fila india. Algunos llevaban linternas y comenzaron a cantar de nuevo en otro idioma como demoníaco y comenzaron a mover las linternas de manera que enfocaron a Tom y a Lucas. Ellos bajaron corriendo, recogieron sus cosas y corrieron hacia las vías porque vieron que todas esas personas les habían visto. Después de unos minutos corriendo, miraron hacia atrás y vieron personas con linternas en la colina donde hacía unos minutos que ellos estaban buscando. Se movían erráticamente como si estuvieran muy agitados. Tom y Lucas siguieron corriendo tan rápido como pudieron y finalmente dejaron de ver las luces y llegaron a una carretera. Sacaron su mapa y vieron que estaban a 15 minutos de la ciudad, así que caminaron por la carretera y en un punto se toparon con una gasolinera donde se pararon para llamar a la mujer de Tom y decirle que los fuera a buscar. Los fue a buscar, se fueron para casa y después de explicarle la historia a su mujer, ella dijo que seguramente eran niños o adolescentes haciendo el tonto, pero Tom y Lucas escucharon las voces y no les parecían de niños.
ni les parecía de gente haciendo el tonto. No están seguros de quiénes eran esas personas, en qué idioma cantaban y qué tipo de ritual estaban haciendo, pero cuenta que fue la experiencia más espeluznante que les ha pasado en el bosque. Literalmente, cuando los vieron con las linternas, fueron a por ellos. Porque Lucas y Tom, cuando se alejaron un poco, los de la iglesia estaban en la cima buscándolos agitados. La verdad es que da bastante miedo. La historia parece la trama de una película de terror. O sea, por suerte ellos se pudieron ir y no pasó nada más. Pero parece la trama de una película de terror, de los protagonistas que van por el bosque a acampar de aventura y de repente se encuentran con una iglesia y ahí hay un culto satánico haciendo rituales y se dan cuenta de que... ¡Ay! Es que me acabo de acordar de una película que va sobre algo así, de unos jóvenes que se pierden en el bosque y atrapan a un culto satánico atrapa a la chica. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa peli, pero es bastante aterradora y se parece bastante a esta historia. La siguiente historia se llama Mi acosador desapareció después de 3 años horribles. Juana, la protagonista de esta historia, cuenta que cuando tenía 15 años vivía en una zona rural a unos 20 minutos de la ciudad. Un día, cuando volvió de la escuela y estaba en su habitación, vio como un coche blanco se detuvo frente al buzón de su casa. Miró, pero no pudo ver quién estaba dentro del coche. Quien quiera que fuera, se quedó ahí sentado durante varios minutos sin salir del vehículo. Tiempo suficiente como para que ella se asustara. Y luego se fue. Su casa no estaba muy cerca de las casas vecinas, pero tampoco a kilómetros de distancia, y recordó que un vecino, que estaba un poco más allá de su casa, estaba vendiendo su vivienda y pensó que quizá este coche era un posible comprador que tenía la dirección equivocada o simplemente estaba echando un vistazo al vecindario, así que no pensó más en ello. Una semana después, era un viernes por la noche y había ido a la ciudad, al centro, para ver el estreno de una película con su novio de entonces. Recuerda que era una ocasión especial y que les había rogado a sus padres durante semanas que le retrasaran 1 hora el toque de queda para poder ver esa película con su novio, y sus padres aceptaron. Como no terminaría la película hasta después de la 1 de la mañana y tardaba 20 minutos en llegar a su casa desde la ciudad, sus padres primero se mostraron bastante reacios, pero finalmente accedieron. Llegó el día, vieron la película y cuando terminó, su novio Jack y ella caminaron lentamente hacia el coche de él. Era una zona bien iluminada y relativamente segura, así que se quedaron un rato en el estacionamiento intentando atrasar lo máximo el toque de queda porque no les apetecía tanto irse para casa. No había muchos vehículos a esa hora de la noche en esa zona, pero de repente se dio cuenta Juana de que reconocía el vehículo que estaba estacionado junto frente a ellos. Era el mismo que había estacionado en su casa una semana antes. El coche estaba en marcha y dentro había un hombre de unos 30 años sentado solo adentro. Podría haberlo considerado una coincidencia, pero mientras lo seguía mirando, encendió las luces de su coche y salió del estacionamiento después de casi chocar con la camioneta de Jack. Evidentemente tuvo una sensación horrible y le pidió a Jack que la llevara a casa de inmediato. Cuando salieron del aparcamiento, vieron el coche estacionado frente al cine, con todas las luces apagadas y el hombre todavía seguía dentro, pero no les siguió ni nada, así que se fueron a casa, un poco conmocionados, pero pensando que no fue nada. En ese momento no tenía idea de que ese era el comienzo de 3 largos y tortuosos años de ser acosados por este misterioso hombre. Un par de meses después de lo del estacionamiento, los encuentros se volvieron más frecuentes y extraños, y Juana odiaba estar sola en cualquier lugar, en cualquier momento. Nunca sabía cuándo y dónde vería al hombre o cuánto tiempo pasaría entre un encuentro y el otro. A estas alturas, le quedó claro que este hombre la vigilaba todo el tiempo, porque solo se dejaba ver cuando ella estaba sola o con su novio, nunca cuando estaba con sus padres o con otros amigos. Le entró miedo de que ninguno de sus amigos se la creyera si se lo contaba por alguna estúpida razón, así que lo mantuvo en secreto entre Jack y su familia. Hasta que un día su amiga llamada Rachel, que vivía unos 8 kilómetros a distancia de ella, empezó a contarle sobre un hombre espeluznante que se había presentado en su casa durante el fin de semana. El padre de Rachel trabajaba los sábados, así que ella estaba
estaba sola en casa con otra amiga de ellas, Megan. Todo iba normal hasta que al anochecer empezaron a oler humo de cigarrillo. En ese momento a Juana se le aceleró el corazón porque para ese entonces eso se había convertido en algo habitual en su día a día. Olía siempre a humo de cigarrillo, encontraba colillas por toda su casa, por alrededor, a pesar de que ningún miembro de su familia fumaba, y tenía la persistente sensación de que tenía algo que ver o estaba relacionado con su acosador, pero no lo había confirmado hasta el momento en que Rachel dijo que este acosador olía a humo de cigarrillo. Volviendo a este día, mientras Rachel y Megan buscaban la fuente del olor de humo, Rachel se dio cuenta de que había dejado abierta una ventana en una habitación del patio trasero y que el humo estaba entrando desde el porche del patio trasero. Miró y se dio cuenta de que había un hombre extraño en su porche y rápidamente cerró la ventana. Y según sus propias palabras, él se dio la vuelta con ojos muertos y la miró directamente como si ella no estuviera allí. Megan llamó inmediatamente a la policía, pero Rachel se quedó ahí parada en estado de shock mientras él le sonreía y la miraba fijamente hasta que se acabó el cigarrillo. Luego se dio la vuelta y se alejó caminando con calma. La policía llegó, pero no encontraron rastros del hombre, excepto colillas de cigarrillo por todo el porche, esparcidas por todo el patio trasero, lo que indicaba que había estado allí durante bastante rato. Inmediatamente Juana comenzó a describirle el tipo, su acosador, a Rachel, y Rachel dijo que era ese mismo hombre. Con el tiempo, Juana fue varias veces a la policía cada vez que se le aparecía el acosador, pero nunca lo encontraban, porque este hombre sabía escabullirse muy bien. La policía nunca dudó de las historias de Juana, y eso era algo que ella apreciaba, pero nunca lo cogieron. Una noche en particular, casi 2 años después del incidente de Rachel y Megan, Jack y Juana volvían a su casa tras una cita. Los padres de Juana también habían salido esa noche y tenían una regla estricta de que Juana y su novio no podían estar solos en casa si no había adultos. Entonces Jack y ella se quedaron en la entrada de la casa, en el coche de Jack, y comenzaron a charlar, ya que su padre le había llamado y le había dicho en 10 minutos vamos a llegar. Pero estaban demasiado asustados, o sea, imaginaros no poder entrar en casa porque tus padres no te dejan estar solo con tu pareja y en lugar de dejarte entrar porque hay un loco que lleva acosándote 3 años. Entonces, bueno, ellos estaban súper asustados en el coche, manteniendo los ojos abiertos por si veían al hombre, pero pensaban, bueno, 10 minutos no es mucho tiempo, mis padres van a llegar muy pronto. 1 minuto después vieron que se encendían las luces delanteras de un coche que estaba entre los arbustos al lado de la calle de su entrada. El hombre, el acosador, estaba allí y estaba esperando a que Jack y Juana salieran del coche. Jack se puso en contacto inmediatamente con la policía y Juana llamó a su padre, que en ese momento estaba conduciendo a toda velocidad para llegar a casa, mientras el hombre aceleraba el motor y encendía las luces. Luego paró el coche, salió del coche y caminó hacia la camioneta de Jack. Juana describe que nunca olvidará que el hombre se acercaba hacia ellos de manera lenta, metódica y sin ningún tipo de emoción en el rostro. Y se sintió como si estuviera viviendo una película de asesinos en serie. Ella estaba sollozando, tenían las puertas cerradas, por supuesto, y cuando el hombre llegó hasta el coche de ellos, se acercó hacia el lado del pasajero donde estaba ella sentada y se quedó ahí de pie mirando a través de la ventana fijamente. Yo tengo una historia así, creo que la he contado en algún otro vídeo, pero tengo una historia así, chicos, de que estaba en el coche en una zona solitaria y un hombre bajó de su coche que daba miedo por su expresión facial. Vino hacia el coche y se puso a mi lado. Yo estaba así con la ventana cerrada y el hombre estaba así, mirándome así, sonriendo, y yo pensaba, este loco en cualquier momento va a sacar algo, no sé qué está tramando, pero pasé mucho miedo. Luego de repente se giró, se fue muy lentamente. Es que lo peor era cómo caminaba tan lentamente que pensabas, es que en cualquier momento va a tomar acción de lo que quiere hacer. Pero se fue hacia su coche, subió al coche y yo en ese momento dije, hay que salir de aquí, porque no sé qué ha ido a buscar al coche. Fue aterrador, os lo juro. Volvemos a la historia. Juana explica que el hombre estaba ahí mirándola a través de la ventana a su lado y que no hizo ningún tipo de movimiento, simplemente estaba ahí completamente quieto mirándola fijamente. Mantuvo contacto visual con ella y ella describe los ojos de este hombre como Rachel, como una mirada muerta.
Jack era jugador de béisbol y tenía un bate de béisbol guardado en el asiento trasero exactamente para protegerse en caso de que pasara algo así. Y Jack cogió a Juana y la trajo hacia él, alejándola de la ventana lo máximo posible, y con la otra mano agarró el bate, pero al hombre le daba igual, ni siquiera se inmutó. De repente el hombre sonrió con una sonrisa enorme y escalofriante y regresó a su coche, alejándose. Para ellos parecía que habían pasado como 40 minutos, pero en realidad no pudieron ser más de 5 minutos, porque el hombre se fue un par de minutos antes de que el padre de Juana llegara a la entrada de la casa. La policía nunca lo alcanzó tampoco, y Juana cuenta que ha resumido bastante la historia porque durante esos 3 años el hombre dejaba animales muertos fuera de la puerta de su casa, encendía linternas durante la noche en sus ventanas en medio de la noche, pero nada de lo que nadie hizo pudo hacer que atraparan a este hombre. Su familia lo había intentado absolutamente todo, y el hermano de Juana incluso había intentado desesperadamente seguir a este hombre por el bosque detrás de su casa cuando por la noche enfocaba con linternas por las ventanas, pero nunca lo alcanzaba. Este hombre era como que se escabullía y nunca lo alcanzaron. La policía quería ayudar, pero solo contaba con las historias de Juana, de su novio y Rachel, y un avistamiento vago del coche. Ni siquiera tenían un nombre para presentar una orden de alejamiento, aunque eso no hubiera servido de tanto tampoco. Quizá lo más espeluznante de toda esta historia es que durante estos 3 años de acoso, el hombre nunca dijo ni una palabra, solo aparecía para mirar a Juana. Cuenta que un día, tan rápido como apareció en su vida, desapareció por completo. Así de simple. Juana nunca supo si el hombre murió, si lo arrestaron por algún otro delito, si simplemente perdió el interés en ella, aunque eso parecía muy poco probable porque había estado 3 años obsesionado. Y de esta historia han pasado 10 años. Y Juana dice lo siguiente: los bichos raros vienen en todas las formas y tamaños y muchas veces no se parecen a lo que ves en las películas. Pueden parecer completamente normales por fuera, sin embargo el comportamiento de este hombre era exactamente como algo de una película de terror. Había algo en sus ojos que era tan malvado que te revolvía el estómago. A lo largo de 3 años hizo que mi vida fuera extremadamente aterradora, e incluso ahora que vivo en un estado diferente a veces espero que vuelva a aparecer. Justo este año, Juana estaba buscando en YouTube historias espeluznantes, storytime de historias espeluznantes, y se encontró con un vídeo de una youtuber sobre su storytime con un acosador. Tras mirar el vídeo se le revolvió el estómago. Su historia era exactamente idéntica a la suya, hasta lo de las colillas de cigarrillos en su jardín, la descripción de sus ojos vacíos y su coche blanco. En el fondo sabía que era el mismo tipo, así que investigó un poco más sobre esta chica, la youtuber, quien tenía la misma edad de ella. Los acontecimientos con el acosador iniciaron cuando tenía 15 años, igual que ella, y creció en un pueblo al lado del pueblo de Juana. Se comunicó con ella por redes sociales para decirle: creo que nos ha acosado la misma persona, pero todavía no ha recibido una respuesta de esta youtuber, y si fuera así actualizará esta historia. Ya ha terminado el maquillaje, pero vamos a leer una historia extra. La última historia de este vídeo se titula "Casi me quedo sin gasolina en Oregón". Pero es que lo espeluznante no es que se quedara sin gasolina, sino con quién se cruzó. Lisa cuenta que le da escalofríos todavía acordarse de esta historia, por cómo podrían haber terminado las cosas. Hace unos años su amiga Jenny y ella hicieron un viaje a Portland, Oregón. Las dos eran del lado sur de Chicago y Jenny estaba bastante cansada de la ciudad, entonces volaron a Portland y alquilaron un coche para hacer un viaje de la ruta. El día antes de que se suponía que debían volar de regreso a casa, cogieron el coche y condujeron hasta Aberdeen, Washington, para ver la casa de la infancia de Kurt Cobain. ¡Qué fan soy de que hicieran esto! O sea, quiero ir a ver la casa. Después de eso, condujeron por la costa haciendo turismo y visitaron Astoria, Oregón, para ver la casa de los Goonies, que no tengo ni idea de quién son, y terminaron el día en Cannon Beach para ver Haystack Rock. En general, fue un día bastante agradable, y una vez que comenzó a oscurecer, decidieron volver a su hotel, que estaba a poco más de 2 horas de distancia. Sabían que necesitaban poner gasolina, así que
Lisa le dijo a Jenny que pararía en la primera gasolinera que viera. Cannon Beach es un pequeño pueblo tipo resort, hay muchas tiendas y restaurantes pequeños, pero no vieron ninguna gasolinera. Como eran de ciudad, estaban acostumbradas a ver una gasolinera cada 2 esquinas, por lo que se esperaban encontrar una pronto. Ninguna de las dos conocían la zona en la que estaban, era su primera vez por allí, así que simplemente seguían las instrucciones del GPS. Lo siguiente que cuenta es que no estaban en ningún tipo de ciudad en ese momento que conducían, estaban en una carretera completamente oscura y rodeada de árboles y bosques por los lados. Y en ese punto comenzó a preocuparse un poco. Se detuvo a un lado de la carretera para buscar en su GPS la gasolinera más cercana, ya que no se cruzaban con ninguna, y ponía que había una no muy lejos, así que se dirigieron hacia allí. Mientras iban hacia allí todo era igual, oscuridad, bosque, árboles al lado de la carretera y completamente vacía, no se cruzaron con ningún coche. Llegaron y se encontraron con que esta gasolinera estaba cerrada, no había nadie. Les quedaban 16 kilómetros de gasolina según el coche y la siguiente gasolinera estaba a 50 kilómetros, así que no iban a llegar. Seguían en la gasolinera cerrada planteándose qué harían, hablando sobre qué vamos a hacer cuando se nos detenga el coche, cuando de repente entra un coche. Lisa miró y vio que quien conducía le hizo un gesto. Ella bajó la ventanilla y vio en el otro coche a un hombre de mediana edad. El hombre empezó a hacerles todo tipo de preguntas en plan: ¿necesitáis repostar? ¿Venís de la playa? ¿Estáis conduciendo de regreso a vuestra ciudad? Y Lisa respondió breve pero educadamente. El señor les dijo que él era el dueño de esa gasolinera en la que estaban, pero que no ganaba suficiente dinero como para mantenerla abierta hasta tan tarde. Les dijo que sabía de otra pequeña gasolinera bastante cerca de donde estaban y les dio instrucciones para llegar. Les dio su número de teléfono y les dijo que lo llamaran en caso de que no llegaran a la otra gasolinera porque él iría a rescatarlas. Les dijo exactamente: mi nombre es Sam, el mecánico, avisadme si no llegáis y os vendré a rescatar. Ellas se lo agradecieron y se fueron camino hacia esta otra gasolinera. Durante el camino, Lisa y Jenny hablaron sobre lo agradable que fue este señor, aunque fue algo extraño también. Extraño que pasara por su gasolinera en el mismo momento que ellas llegaron. Lisa le dijo a Jenny, bromeando: ¿te imaginas que ha llamado a su amigo de la otra gasolinera a la que nos ha enviado y le ha dicho te mando a 2 mujeres? Llegaron a esa gasolinera y un chico de entre unos 18 y 19 años salió para ponerles la gasolina. Les preguntó cómo estáis y luego les dijo: hay un montón de bichos raros aquí esta noche. Lisa y Jenny se miraron y se quedaron así como ¿qué? Y Lisa miró al chico y le dijo: ¿qué quieres decir? El chico les empezó a explicar que su hermano le debía un montón de dinero a un traficante de drogas, el cual estaba escondido en algún lugar cercano esperando a que él acabara su turno para darle una paliza. Ellas se empezaron a sentir incómodas con toda esta conversación y con lo raro que era todo esa noche. Lisa pagó la gasolina, le dio una propina al chico, le deseó suerte y se fueron de allí. En un momento Jenny sacó el móvil y llamó a Sam, el mecánico, quien no le contestó la llamada, y ella le dejó un mensaje de voz diciéndole: hemos llegado a la gasolinera que nos has indicado, estamos muy agradecidas por tu ayuda, gracias, y ya está. Un rato después ya estaban en la carretera camino a su hotel cuando Jenny recibió una llamada de Sam. Ella le cogió el teléfono y le dijo: ay, muchas gracias, ya hemos puesto gasolina. Y él les empezó a preguntar de dónde sois, cuándo volvéis a vuestra casa, etc. Sam le dijo a Jenny: yo me llamo Sam Gledstey y escribí un libro titulado Wrongly Accused, acusado injustamente, y que lo leyeran de camino a su casa en el avión. Después de la llamada, Lisa y Jenny buscaron el libro en Google para ver de qué trataba, y el libro trataba sobre el mismo Sam, el hombre que las ayudó en la primera gasolinera. Sam fue acusado de ser el asesino de Green River. El asesino de Green River es un asesino serial estadounidense al cual se le encontró culpable de asesinar a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 79. Vamos a hacer pronto este caso en el canal, lo que lo convierte en el segundo asesino serial más prolífico de la historia de Estados Unidos. Y Sam fue acusado de ser el asesino de Green River, pero finalmente le quedó absuelto y ya sabemos quién es el asesino de Green River. Es otro hombre que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, Sam escribió este libro donde contaba cómo lo acusaron, los juicios, las detenciones, todo, por qué lo acusaron de ser el asesino de Green River, cómo consiguió que lo absolvieran y todo eso. En ese momento Jenny comenzó a asustarse gritando: este hombre tiene mi número. De regreso al hotel,
él investigaron un poco más. Al parecer, una víctima del asesino en serie de Green River identificó a Sam en una fila de sospechosos. Sin embargo, el verdadero asesino fue capturado y condenado a base de pruebas de ADN. Pero más o menos en la misma época, de los años 70, Sam fue condenado y cumplió condena por secuestrar y agredir a una joven en la zona en la que se cruzaron con él. Lisa termina la historia diciendo que pasaron los últimos días de Portland sintiéndose extrañas por la rareza de esa noche, por haberse cruzado, que las hubiera ayudado un ex convicto que había sido acusado de ser un asesino serial muy prolífico, y se quedaron un poco con mal cuerpo porque tenían la sensación de que las cosas podrían haber salido terriblemente mal, pero se alegran de que lo único que sacaron de eso fue una historia. Y hasta aquí las historias de hoy. Dejadme en comentarios qué opináis, si os ha parecido, si os ha sucedido algo similar a estas historias. Hoy han sido varias historias de viajes por carretera, la verdad. Podríamos hacer un vídeo de estos de historias de Reddit solo hablando de viajes de carretera. También anunciaros que voy a intentar hacer estas historias de Reddit de maquillaje y misterio bastante más seguido. Si es lo que queréis, más historias, más vídeos como este, no olvidéis dejarme un me gusta que ayuda al canal. No olvidéis que os dejo el enlace de MyHeritage en la descripción de este vídeo para disfrutar de esta emocionante experiencia del kit de ADN, y tenéis 30 días de prueba gratuita y envío gratuito. No olvidéis también suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!